Bienvenidos a su canal favorito, donde la pasión y el drama no tienen fin. Espero que estén listos para un viaje lleno de corazones rotos, amores imposibles y giros argumentales que los dejarán sin aliento. ¿De qué hablaremos hoy? Pues prepárense porque les traigo el conteo definitivo de las 10 novelas turcas más adictivas, esas que una vez que empiezas a ver, no puedes parar hasta el último capítulo, esas que te roban horas de sueño y te hacen suspirar frente a la pantalla. Y lo mejor de todo, dobladas al español. Si eres nuevo por aquí, te invito a unirte a esta gran familia de amantes de las historias turcas. No olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos y darnos un like si te gusta el contenido. Así nos ayudas a seguir trayéndote lo mejor del mundo de las novelas. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en este top 10 que los va a enamorar. Empecemos con el puesto número 10, y aquí tenemos una joya que combina romance, intriga y drama familiar, Amor Eterno, o Kara Sevda en su idioma original. Esta novela nos cuenta la historia de Kemal y Nihan, dos jóvenes de mundos diferentes que se enamoran perdidamente. Kemal, un joven ingeniero de clase trabajadora, lucha por abrirse camino en la vida con su inteligencia y perseverancia. Nihan, por otro lado, pertenece a una familia adinerada con problemas financieros ocultos y secretos oscuros. Sin embargo, sus caminos se separan debido a las presiones familiares y los oscuros secretos que los rodean. La ambición desmedida de los padres de Nihan y las manipulaciones de Emir Kozkolu, un hombre poderoso y obsesionado con Nihan, conspiran para separarlos. Años después, el destino los vuelve a unir, pero esta vez, la situación es mucho más complicada. Kemal ha amasado una fortuna y regresa a Estambul con sed de venganza, mientras que Nihan está atrapada en un matrimonio infeliz con Emir. Prepárense para un torbellino de emociones, traiciones y sacrificios en esta historia de amor que desafía todos los obstáculos. Y la química entre Burak Özçivit y Neslihan Atagul es simplemente magnífica. Su interpretación de Kemal y Nihan te hará sentir cada lágrima, cada sonrisa y cada momento de desesperación. Amor Eterno no solo es una historia de amor, sino también una crítica a las diferencias de clase y a la manipulación del poder. En el puesto número 9 tenemos una novela que te hará reír, llorar y reflexionar sobre el verdadero significado del amor, Erkenci-Kuş o Pájaro Soñador. Esta comedia romántica nos presenta a Sanem, una joven soñadora y un poco alocada que trabaja en la tienda de comestibles de su familia. Sanem prefiere ayudar en el negocio familiar a buscar un trabajo serio, lo que exaspera a sus padres. Para evitar un matrimonio arreglado que sus padres le proponen, decide aceptar un trabajo en una agencia de publicidad, siguiendo los pasos de su hermana mayor, Leila. Allí conoce a Khan, el hijo del dueño de la agencia, un fotógrafo aventurero y atractivo que regresa a Estambul para hacerse cargo del negocio familiar tras la jubilación de su padre. La chispa entre ellos es instantánea, pero su relación estará llena de malentendidos, celos y obstáculos que tendrán que superar para estar juntos. Los enredos cómicos, las situaciones absurdas y los diálogos ingeniosos son una constante en Erkenci-Kuş. Pero detrás de la comedia, la novela también explora temas como la libertad, la independencia y la búsqueda de los sueños. La naturalidad y el carisma de Demet Özdemir y Can Yaman te cautivarán desde el primer momento. Su química en pantalla es innegable y te hará creer en el poder del amor verdadero. Erkenci-Kuş es una bocanada de aire fresco en el mundo de las novelas turcas, una historia que te dejará con una sonrisa en el rostro y el corazón lleno de esperanza. Continuamos con el puesto número 8 y aquí les presento una historia que te robará el aliento con su trama llena de suspense y pasión, Silla Beyaz Aşk, o Amor en blanco y negro. Esta novela nos cuenta la historia de Aslı, una joven doctora idealista que se dedica a salvar vidas y a ayudar a los más necesitados. Su mundo da un giro inesperado cuando se cruza en el camino de Ferhat, un sicario frío y despiadado que trabaja para su tío, Namık Emirhan, un poderoso hombre de negocios con oscuros secretos. Forzada a casarse con él para salvar su vida, Al se encuentra atrapada en un mundo de violencia y secretos que nunca imaginó. A medida que conviven, ambos comienzan a descubrir la humanidad que se esconde dentro de ellos, y un amor inesperado florece entre el bien y el mal. Aslı, con su bondad y compasión, empieza a derribar los muros que Ferhat ha construido a su alrededor. Ferhat, a su vez, se siente atraído por la pureza y la determinación de Aslı, y comienza a cuestionar su propia existencia. Prepárense para escenas intensas y una química explosiva entre İbrahim Çelikkol y Birce Akalay. Su interpretación de Ferhat y Aslı es simplemente impactante.
Amor en blanco y negro es una novela que te mantendrá al borde de tu asiento con su trama llena de giros inesperados y su exploración de la dualidad humana. En el puesto número 7 tenemos una novela que te sumergirá en el mundo de la alta sociedad turca, con sus intrigas, secretos y amores prohibidos, Aşk Memnu o Amor Prohibido. Esta historia nos presenta a Biter, una joven hermosa y ambiciosa que tras la muerte de su padre y resentida por la actitud de su madre, Firdevs, una mujer igualmente ambiciosa y seductora, decide casarse con Adnan, un viudo adinerado mucho mayor que ella. Biter ve en este matrimonio una oportunidad para ascender socialmente y vengarse de su madre, quien también pretendía a Adnan. Sin embargo, la pasión que siente por Belul, el joven y atractivo sobrino de Adnan, la arrastra a un torbellino de deseo y engaño que pondrá en peligro su matrimonio y su reputación. La relación prohibida entre Biter y Belul desencadena una serie de eventos trágicos que afectarán a todos los miembros de la familia Ziyagil. Amor Prohibido es una novela que explora temas como la ambición, la infidelidad, la culpa y las consecuencias de las decisiones que tomamos. Esta novela es un clásico turco que no te puedes perder, con Beren Saat en una actuación memorable. Su interpretación de Biter es simplemente fascinante. Llegamos al puesto número 6, y aquí tenemos una novela que te hará creer en los cuentos de hadas, con un toque moderno y divertido, Her Yerdesen o En todas partes tú. Esta comedia romántica nos cuenta la historia de Demir y Selin, dos arquitectos talentosos que tienen personalidades muy diferentes y estilos de vida opuestos. Demir es un hombre de negocios exitoso y perfeccionista que regresa a Estambul después de años de vivir en el extranjero. Selin es una joven creativa y espontánea que ama la libertad y la diversión. Por un giro del destino, ambos se ven obligados a compartir la misma casa y la misma oficina. Resulta que ambos por separado compraron la misma casa sin saberlo. Al principio su relación es caótica y llena de enfrentamientos. Sus constantes desacuerdos y su incapacidad para ceder ante el otro generan situaciones hilarantes y llenas de tensión. Pero poco a poco, la convivencia forzada los acerca y un amor inesperado comienza a florecer. A pesar de sus diferencias, Demir y Selin descubren que se complementan y que pueden aprender mucho el uno del otro. La química entre Furkanand y Aybüke Pusat es simplemente adorable. Su interpretación de Demir y Selin te hará reír a carcajadas y suspirar de amor. En todas partes tú, es una novela que te recordará que el amor puede surgir en los lugares más inesperados y que las diferencias pueden ser una fuente de fortaleza. Ahora en el puesto número 5 tenemos una novela que te conmoverá con su historia de superación y esperanza, İstanbul Helin, o La novia de Estambul. Esta novela nos cuenta la historia de Süreyya, una joven cantante huérfana que vive en Estambul y se gana la vida dando clases de música. Su vida da un giro inesperado cuando se enamora de Faruk, un hombre de negocios adinerado y perteneciente a una familia tradicional y conservadora de Bursa. Al casarse, Süreyya debe adaptarse a las costumbres y reglas de su nueva familia, enfrentándose a la oposición de su suegra, Esma, una mujer autoritaria y conservadora que controla a sus hijos con mano de hierro. Esma ve a Süreyya como una intrusa que amenaza la unidad familiar y las tradiciones ancestrales. A pesar de las dificultades, Süreyya lucha por ganarse el respeto y el amor de su nueva familia, demostrando su valentía, su inteligencia y su buen corazón. Esta novela te mostrará la fuerza del amor y la importancia de la familia, con Aslenber en una actuación impresionante. Su interpretación de Süreyya es simplemente conmovedora. La novia de Estambul es una novela que te hará reflexionar sobre los valores familiares, las tradiciones y la importancia de la aceptación y el respeto. En el puesto número 4, tenemos una novela que te hará suspirar con su romance lleno de pasión y drama, Gulperi. Esta novela nos cuenta la historia de Gulperi, una mujer que vive en un pequeño pueblo de Turquía y que sufre una gran injusticia cuando es acusada falsamente de un crimen que no cometió. Después de pasar años en prisión, Gulperi sale en libertad y lucha por recuperar a sus hijos, que han sido criados por su suegro, Yakup, un hombre poderoso y vengativo que la culpa de la muerte de su hijo. En su camino se encuentra con Kadir, un abogado honesto y compasivo que la ayuda a demostrar su inocencia y a reconstruir su vida. Kadir cree en la inocencia de Gulperi desde el primer momento y se ofrece a representarla legalmente. A medida que trabajan juntos, un amor profundo y sincero nace entre ellos, pero su relación se enfrentará a muchos obstáculos y enemigos que intentarán separarlos. Yakup, cegado por el odio y el rencor, hará todo lo posible para impedir que Gulperi recupere a sus hijos y rehaga su vida. Prepárense para una historia de amor conmovedora y llena de esperanza.
Gulperi es una novela que te hará creer en la justicia y en el poder del amor verdadero. Y llegamos al podio, al puesto número 3, con una novela que te dejará sin aliento con su trama llena de intriga y acción, Kukur o El Pozo. Esta novela nos sumerge en el peligroso mundo de la mafia en Estambul, donde la familia Koval controla el barrio de Kukur, un lugar lleno de violencia, drogas y crimen. Yamak, el hijo menor de la familia, es un joven rebelde y despreocupado que ha abandonado su hogar para vivir una vida libre y bohemia. Sin embargo, se ve obligado a regresar a Kukur después de años de ausencia cuando su hermano mayor, Karaman, es asesinado y su padre, Idris, le pide que tome el control del negocio familiar. En su camino se enamora de Sena, una joven misteriosa y valiente que lo acompañará en su lucha por proteger a su familia y a su barrio de las amenazas externas. El Pozo es una novela que explora temas como la lealtad, la traición, la venganza y la redención. Esta novela es una verdadera joya turca, con Aras Bulut y Nemli en una actuación magistral. Su interpretación de Yamak es simplemente impresionante. Kukur es una novela que te mantendrá enganchado desde el primer capítulo con su trama llena de giros inesperados y su atmósfera oscura y opresiva. En el puesto número 2, tenemos una novela que te robará el corazón con su historia de amor inolvidable, Medcezir. Esta novela nos cuenta la historia de Yaman, un joven de origen humilde que vive en un barrio marginal de Estambul y que tiene un futuro incierto debido a su problemática familia y a su entorno. Su vida da un giro inesperado cuando conoce a Selim Serez, un abogado adinerado y exitoso que lo ayuda a salir de la pobreza y le ofrece una nueva oportunidad en la vida. Selim ve en Yaman un gran potencial y decide darle una beca para estudiar en una prestigiosa escuela privada en Alnkoy, un barrio lujoso donde vive la élite de Estambul. Yaman se muda a Alnkoy y se enfrenta a un mundo nuevo y desconocido, donde conoce a Mira Beylice, una joven hermosa y adinerada que lo enamora desde el primer momento. Su amor se enfrentará a muchos obstáculos debido a sus diferencias sociales, a los prejuicios de la sociedad y a los problemas personales de cada uno. Medcezir es una adaptación turca de la exitosa serie estadounidense de OC, y te aseguro que te enganchará desde el primer capítulo con su trama llena de romance, drama y misterio. Y finalmente llegamos al puesto número 1, a la novela turca más adictiva de todas, esa que te hará reír, llorar y enamorarte perdidamente, Senkalkapm o Lofi Sindeer. Esta comedia romántica nos cuenta la historia de Eda YLDZ, una joven florista talentosa y ambiciosa que sueña con estudiar arquitectura en Italia y convertirse en una arquitecta de renombre. Sus planes se ven truncados cuando Serkan Bolat, un exitoso y frío arquitecto dueño de una prestigiosa empresa de arquitectura, le retira su beca sin ninguna explicación. Para recuperar su beca y cumplir su sueño, Eda se ve obligada a fingir ser la prometida de Serkan durante 2 meses a cambio de que él le restituya la beca. Lo que empieza como un simple acuerdo, se convierte en una relación llena de emociones, malentendidos y un amor inesperado que cambiará sus vidas para siempre. A medida que pasan tiempo juntos, Eda y Serkan descubren que tienen más en común de lo que pensaban y que se complementan de una manera que nunca imaginaron. La química entre Hande Erçel y Kerem Bürsin es simplemente irresistible. Su interpretación de Eda y Serkan es simplemente mágica. Lofi Sindeer es un fenómeno mundial y te aseguro que no te arrepentirás de verla. Y con Lofi Sindeer llegamos al final de nuestro top 10 de novelas turcas más adictivas dobladas al español. Espero que hayan disfrutado de este recorrido lleno de pasión, drama y romance. Recuerden que estas son solo algunas de las muchas joyas que nos ofrece la televisión turca, así que los invito a explorar y descubrir sus propias favoritas. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan encontrado alguna novela que les llame la atención. No olviden dejarme en los comentarios cuál es su novela turca favorita y si han visto alguna de las que mencioné. Me encanta leer sus opiniones. Y antes de despedirme los invito a darle like al vídeo si les gustó, a compartirlo con sus amigos amantes de las novelas turcas y por supuesto, a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos pronto con más contenido emocionante y apasionante sobre el mundo de las novelas turcas. Hasta la próxima. Y recuerden, la pasión turca nunca se detiene.